Hola chicas, buen día, ¿cómo están? Hola, señor, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. Frío. Ay, sí, ustedes, Hola, qué señor, frío. buenos días. Hola, Hola, buenos señor, buenos días. días. Buenos días. Hoy sí está, pero así como que ya aquellos días en que uno no se tiene que levantar, pero bueno, ¿verdad? Qué alegre que estén bien, chicas. Fíjense que les voy a compartir ahorita en el chat un enlace para un documento compartido. Yo necesito que ustedes sean tan amables, me indican si pueden entrar, por favor. Que sean tan amables de escribirme su correo con el que entran acá a Teams, ¿verdad? El del colegio. Entonces, me cuentan si pueden ingresar. Y yo tengo, por ejemplo, listado de estudiantes de cuarto secretariado bilingüe y de cuarto secretariado oficinista. Entonces, donde usted esté, si me escribe el correo, me cuentan si pueden ingresar. Señor, disculpe que digo que no la escuché muy bien. Que necesita entrar al enlace que les acabo de enviar al grupo, acá en Teams, al chat. Ingrese, yo creo que le pide el correo del colegio, entonces ingréselo y después usted tendría que estar en este documento que ahorita le voy a compartir pantalla. Señor, no me deja. ¿Por qué no la deja? No sé, no hice solicitar permiso. Ajá, solicítelo. ¿Y qué le tira cuando lo solicita? No se puede, señor. Ella a mí me saca. Dice no se puede ingresar. Ok, vamos a ver si... Señor, a mí me dice solicitud enviada. Ajá, vamos a ver si me permite. Señor, a mí no me deja entrar. Qué raro. Bueno, vamos a ver ahorita a ver qué pasa. Bueno, qué raro que no las deja. Entonces, les puedo pedir que me lo envíen al WhatsApp personal. Es que fíjense que nosotros vamos a utilizar Textópolis. Entonces, para Textópolis, yo necesito su correo porque van a dar un usuario. Entonces, seguramente nos van a pedir los correos. Entonces, serían tan amables de enviarme su correo institucional al grupo, bueno, de forma personal a WhatsApp. Hoy Es estoy el llegando. correo de Teams. Ajá, el del colegio, el que dice colegiociencias.edu, el de Teams. Todo correo, señor.
Sí, solo correo. Solo correo. Por favor. Muy bien, ahí están llegando. Gracias. Gracias. Ahora bien, ¿todas tenemos este libro? Textópolis. Yo sí lo tengo. Yo sí, señor. Yo sí, señor. Ok, entonces lo tienen a la mano, si no les doy chancecito que vayan por él y un lápiz. Vamos a utilizar este libro de Textópolis y un lápiz, por favor. Doy tiempecito para que lo vayan a traer y lo tengan. ¿Estamos todas ya con el libro? Sí, señor. Ok, entonces, si nos vamos a la página 2, dice presentación, ¿cómo utilizar el libro? El libro dice que contiene 10 lecciones en las que practicarás con diferentes tipos de textos, desde mitos y autografías hasta reseñas e informes, entre otros. En cada lección crearás 2 textos. Desarrollarás el primero con la ayuda de este libro y, según sea el caso, con la ayuda de tus compañeros y compañeras de clase. Podrás escribir el segundo a partir de lo que hayas aprendido en el primero. Puedes utilizar hojas adicionales o un cuaderno para ampliar tus ideas. Según en esta presentación y en esta introducción, el libro tiene 3 partes importantes. En la página número 3 nos dice que es la preescritura, la escritura y la revisión. ¿En qué consiste la preescritura? Dice que es una fase de preparación en la que durante varias estrategias recopilamos el material que nos servirá para un texto. En esta etapa vamos a encontrar actividades que nos ayudarán a generar ideas, reunir información, identificar el tipo de lector, clasificar datos, formular tu punto de vista. Entonces, el primer paso de cada lección es la preescritura. ¿Qué dijimos que era la preescritura? Es donde nosotros vamos a prepararnos para lo que vamos a redactar. La segunda parte ya es la escritura. Dice que en esta vamos a desarrollar ya las ideas generadas en la etapa de preescritura. Y aquí es donde vamos a escribir
borradores, anotarás, bosquejos, ordenarás las partes del texto, ¿verdad? Ordenarás, perdón, las partes del texto, crearás personajes y acciones y desarrollarás argumentos para demostrar tu punto de vista. A diferencia del primer momento, en la preescritura vamos a prepararnos, ¿verdad? Como que a tener la noción. En la escritura ya vamos a escribir directamente. Y la última parte es la revisión. Dice que durante este proceso evaluarás tu propio escrito y lo compartirás con otros a fin de incluir aquellas observaciones consideradas que mejorarán tu trabajo. Entonces, en todas las lecciones vamos a encontrar estas tres partes. Ubiquémonos en la página 5, por favor. ¿Ya estamos en la página 5? Sí, señor. ¿Quién me quiere ayudar a leer el primer párrafo? Hasta donde dice seres maravillosos. Vamos a ver la sección número 1, la lección número 1 de mitos. ¿Hasta dónde dijo, señor? Hasta seres maravillosos. Seres maravillosos. Ajá, después alguien más hasta existentes. Después alguien más hasta ético, alguien más hasta hombre y alguien más hasta creatividad. ¿Quién quiere empezar? Yo, señor. Ok, escuchamos. Debido a que el mito narra hechos insólitos y fabulosos de seres extraordinarios o de los héroes de una cultura, sus temas se fundamentan en fenómenos como el universo de la creación del hombre o las viviendas de seres maravillosos. Muy bien, ¿quién quiere seguir? Sigo yo, señor. Ajá. En palabras del filósofo Alexei Losev, el mito es una historia personalizada milagrosa, dada en palabras. Los mitos han perdurado desde el principio de la humanidad y contienen una comprensión propia acerca del mundo existente. Muy bien, ¿quién me quiere ayudar hasta donde dice ético? Yo. ¿Quién de las dos? Una primero y la otra donde dice el escritor hacia del hombre. ¿Quién primero? Yo, Va. Brenda primero es donde dice ético y después Andrea. vale. Escribir un mito requiere elegir el tema en el que se basará la historia, el protagonista, quien resolverá el conflicto y para consiguiente un problema moral o ético. El escritor Carlos García Gual opina: los mitos hablan de héroes y de dioses que habían actuado en un tiempo remoto, pero en sus dramáticas escenas planean conflictos de valores en los que se muestra paradigmáticamente la trágica condición del hombre. ¿Quién quiere leer el último párrafo? Yo sé, Ajá. al escribir un mito es preciso especificar el lugar y el tiempo en que sucederán los hechos. La escritura tradicional del mito consiste en un inicio, un medio y un fin. Sin embargo, el autor puede organizar la información según su creatividad. Ok, con esta información nosotros seguramente hemos escuchado algunos mitos, pero entonces, ¿qué es un mito? Dice que un mito es una historia personalizada, milagrosa, dada en palabras. Y los mitos a veces nosotros lo encontramos mucho con nuestros abuelos, ya que tienen avanzada edad, ¿verdad? Tienen muchos conocimientos o ya han pasado una trayectoria de vida y suelen ser quienes nos dan muchos mitos. Por ejemplo, quién quiere compartir algún mito de su comunidad, del país o donde está? Un mito que usted haya escuchado. ¿Sí, Kaylin? Yo les quiero compartir el mito que hay de la aldea de Marajuma.
Dice que Marajuma era una finca. La dueña de esta finca se llamaba Cesaria Mujía y ella tenía una hija que se llamaba Mara, pero como la hija de ella era como muy rebelde y hacía cosas que no tenía que hacer, entonces ella le puso un cuije, le llaman aquí, para que, como un guardaespaldas. Ajá. Perdón. Entonces, una vez ella se fue para el río, o sea, Mara, y el señor la fue a ver, el guardaespaldas, y la encontró que estaba fumando. Entonces el señor, como ya estaba un poco mayor, empezó a decir Mara Juma. En vez de decir que Mara fumaba, decía Mara Juma. Y ese es el mito de por qué le pusieron así a esta aldea. Qué interesante usted, la verdad que hoy estoy aprendiendo yo también. Recuérdense que nosotros no lo sabemos todo, pues, pero no me sabía eso de Marajuma. Muy interesante. ¿Alguien más? Ya me emocioné, ya aprendí algo hoy. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Algún mito que haya escuchado, que usted sepa o que a veces los abuelos nos cuentan? ¿Quién más? ¿Opcional o mencionamos nombres? ¿Nadie más ha escuchado un mito de su comunidad, del país, por ejemplo? Vamos a ver. Bueno, como no quieren hablar así, les vamos a preguntar. San Agustín, yo creo que alguien de San Agustín. Yo no sé si es Dalila o Dalia. Dalila, usted es de San Agustín, ¿verdad? No, señor. ¿De dónde es usted? De Tulumaje, señor. Ah, de Tulumaje. Y ahí en Tulumaje no hay ningún mito. Algo que usted sepa de algún mito, ¿no? No. Si no. Ok, vamos a ver. Andrea, en Santa Rita hay muchos mitos. ¿Usted conocerá alguno? Mi mamá con mi abuelo se ponían a contar que cuando Ajá. es como una historia porque en realidad les pasó, ella trabajaba aquí mismo, había una maquila que le llamaban las moñas y salía muy noche de trabajar y cuando ellas salieron vieron a una mujer que cargaba un gran vestido y como la gente de aquí es bien unida, ¿verdad? Y la comenzaron a correr y al fin nunca supieron quién era porque se desapareció. Uy, esa sí ya fue como de miedito un poquito, pero sí está bien interesante. Igual, ¿verdad? Yo creo que hemos escuchado historias o mitos de la Llorona, que el chupacabras. Ustedes han escuchado o han visto noticias de estas, ¿verdad? Yo siempre he dicho que uno no puede ni creer en su totalidad, pero tampoco dejar de creer, ¿verdad? Porque más de algo puede suceder. Entonces, los mitos son estos, ¿verdad? Algunas historias de desenlace, algunas más motivadoras o tienen su propia historia, el por qué ciertos nombres, el por qué ciertas cosas, el por qué las calles también tienen que ver mucho con la comunidad. Entonces, en esta lección que vamos a aprender, en la parte de abajo del libro dice, conocerás los mitos que se transmiten en tu país, seleccionarás el tema de tus textos, describirás personajes, los lugares y el tiempo en que se desarrollan los sucesos. ¿Sí, Angeli? Es que ella había levantado la mano, pero como que no se dio cuenta, señor. Ay, perdone, dígame. Perdón. No, es que aquí donde yo vivo, en San Cristóbal, la Casa Guastlán, había un mito sobre, no sé si conocen al caballo sin cabeza.
¿No han escuchado de ese mito? Yo no lo conozco y he escuchado muy poco, les soy honesta. No sé si alguna compañera, yo sí muy poco. Cuéntenos así resumido. Pues siempre decían mis papás y mis abuelos que aquí por mi casa y en todo así San Cristóbal, como es un pueblo pequeño, siempre se escuchaba como a eso de las 2, 3 de la mañana que pasaban en un caballo, pero con cadenas y que se escuchaba a lo lejos y fuerte. Y siempre salían a ver y nunca vieron qué persona lo llevaba. Al final, una vez pasó por la casa de un señor que vive por más abajo de la iglesia católica. Y al otro día el señor, tocaron las campanas diciendo que el señor había muerto. Y la verdad nunca supieron, por qué había pasado, porque el señor no estaba enfermo. Sí, es bien interesante y cómo es el desenlace de cada historia, ¿verdad? Porque hay algunas historias que uno encuentra un poquito de lógica y hay otras que su desenlace es un poco raro y entonces uno como que se pone en duda, ¿verdad? Muchas gracias, Angeli, por participar. Entonces, yo creo que nadie más la había levantado, si no, disculpen, me dicen. Identificarás las causas y los efectos de las acciones del protagonista. Evaluarás tu producción textual a partir de la opinión propia y de otros y también recibirás tus textos. Bueno, entonces vámonos a la página 6, a la página de preescritura. Dice, elección del tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Radicar en seleccionar el tema en el cual se basará la historia. Los temas pueden basarse en la creación del mundo, el origen de los dioses, la aparición del hombre o temas cotidianos que se han convertido en mitos para algunas culturas. Por ejemplo, ciertos alimentos como el maíz o el uso de ungüentos como medicamentos, entre otros. Entonces dice, haz una lista de los mitos que conozcas de tu país. Identifica temas de cada uno. Entonces, el primer paso, y aquí pues, vamos a utilizar, yo no sé, pongámonos de acuerdo. No sé si lo hacemos a mano o lo hacemos en Word. Entonces, usted coloca, por ejemplo, Textópolis, página 6, para hacer el listado, porque aquí no hay espacio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo quieren trabajar? ¿Les parece bien que sea en Word para que no gasten en hojas y no gasten en cuadernos, sino que lo puedan tener ahí? Entonces usted solo coloca el título y la página. Señor, fíjese que Word no me deja. Para Word, señor, está más Señor. fácil. Para Word, señor. Ajá. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Van a escribir, yo pienso que unos 5 mitos para no sacar muchos. Entonces, usted escribe prehistoria, página 6, y escribe 5 nombres de mitos de su comunidad o de su país. Eso les va a quedar como tarea, ¿verdad? Luego dice, responde, usa la información que consideres necesaria para elegir el tema de tu texto. Después de haber conocido algunos textos o de haber enlistado los 5 textos, va a elegir uno. Los mitos, perdón, 5 mitos. Después de haber enlistado los 5 mitos, va a elegir un texto. ¿Cuál es el mito que me parece más interesante? ¿Por qué? ¿De qué otra manera puedo explicar este fenómeno? ¿En qué tema se basará mi historia? ¿Qué quiero que los lectores sepan a través del relato? En otras palabras, nosotros más adelante, ya en la escritura, vamos a redactar como un mito, ¿verdad? Ya sea que nosotros conozcamos alguno, porque obviamente no nos podemos inventar, ¿verdad? Tiene que ser algo que ya hayamos conocido, que hayamos escuchado. Entonces, repito, número 1, en Word, usted se va a su Word, escribe Textópolis, preescritura, página 6. Actividad 1, 5 mitos. Tiene que enlistar 5 mitos que conozca en su comunidad o en su país. Después de enlistar esos 5 mitos, va a contestar las 4 preguntas. ¿Cuál es el mito que me parece más interesante? ¿Por qué?
Si le cabe aquí en el libro, hágalo en el libro. Si no le cabe en el libro, pues trabájelo en hojas. Luego dice, ¿de qué otra manera puedo explicar el fenómeno? De acuerdo al mito que haya elegido. ¿En qué tema se basará mi historia? Usted va a crear o vamos a hacer un mito. ¿Cómo qué quiere? ¿De qué quiere que trate ese mito que usted va a redactar? Y por último, ¿qué quiero que los lectores sepan a través del relato? ¿Se entiende o hay alguna pregunta? Aprovechen ahorita que estamos en clase si no queda claro. Señor, ese número C, ¿lo vamos a hacer nosotros o lo vamos a hacer así ahorita con usted? No, ese lo van a hacer ustedes, porque como miren, pues, vuelvo a repetir, en la elección del tema, ustedes también pueden elegir un tema, ¿sí? Que tenga que ver obviamente con los mitos, ¿verdad? Entonces puede ser, ahí nos sugiere algunos, por ejemplo, la aparición del hombre, alimentos como el maíz, ya ven que de ellos, las personas adultas también, o para las que tienen el don, porque yo pienso que es un don de ir a sembrar, tiene su proceso de siembra y también tiene sus mitos, ¿verdad? O sea, hay ciertas fechas en que se puede sembrar, otras fechas en que no, cosas como esas. Entonces usted elija qué tema también quiere hacer. Entonces agreguémosle el tema. Podría ser el tema, los 5 mitos y ya contestar las 4 preguntas. Por factor Señor, tiempo. Ajá. los 5 mitos que vamos a poner en Word, ¿los tenemos que escribir o solo el título? Solo el título, pero sí necesito que ustedes sepan de qué trata, ¿verdad? Por ejemplo, me imagino que yo creo que fue Kaylee, no me recuerdo, la chica de Marajuma, la que nos dijo lo de Marajuma. Obviamente ella va a colocar Marajuma, ¿verdad? Porque ella sabe el mito, entonces solo con el nombre ella va a saber de qué trata. Igual lo pueden hacer las demás, que identifiquen el mito solo con el nombre, ¿verdad? Para que no escriban mayor cosa. ¿Se entiende, chicas? Señor, y de ahí tenemos que escribir el por qué nos llama la atención de un mito. No, tienen que responder las 4 preguntas. Vuelvo a repetir. Número 1, elija un tema. El que usted considere, ya sea los que le sugiere el libro o otro tema. Número 2, va a nombrar o enlistar 5 mitos. Número 3, va a responder las 4 preguntas, inciso A, B, C y D. ¿Cuál es el mito que me parece más interesante? ¿Por qué? De los 5 mitos que yo enlisté, voy a elegir uno para contestar esta pregunta. La B, ¿de qué otra manera puedo explicar este fenómeno? O sea, ¿cómo puede explicarlo usted de manera diferente el mito que ya seleccionó? La C, ¿en qué tema se basará mi historia? Este es de acuerdo al tema que yo elija. Por ejemplo, yo elegí el maíz, entonces contesto que mi tema se basará en la creación, en la producción o en la siembra del maíz. D, ¿qué quiero que los lectores sepan a través del relato? Como yo voy a relatar acerca del maíz, yo quiero que las personas conozcan cuál es el proceso para sembrar el maíz. No sé si me doy a entender ahí. Sí, señor, ya lo entendí. Eso es lo único que vamos a hacer, solo ese primer ejercicio. Por factor tiempo no lo vamos a poder trabajar en clase porque ya se nos va a acabar prácticamente el periodo, pero sí nos va a quedar como tarea. ¿Cuándo tenemos clase? El lunes. Bueno, lo vamos a dejar para el próximo viernes, ¿les parece? Porque los viernes vamos a estar trabajando Textópolis. Entonces, tienen tiempo, ¿verdad, chicas? No hay excusa para el próximo viernes, ¿les parece? Sí, señor. Y mire, la tarea se la mandamos por Educar, ¿verdad? No. Esa, ustedes van a guardar el archivo en Word, porque como aquí vamos a seguir trabajando. ¿Me entienden? Ah, bueno. Entonces, ese archivo de Word que hagan, lo guardan, porque después, por el otro viernes, vamos a hacer el número 2. Y si aquí en el libro no se puede, pues lo hacemos en hojas. Y como vamos a ver 3
lecciones. Entonces, al final del bimestre, esas 3 lecciones son las que usted me va a enviar a mí en Geducar, pero ya al final del bimestre. Gracias, señor. Ok. Ajá, de repente yo sí les pido una foto, ¿verdad? Iniciando el otro viernes. Bueno, mándenme una foto de lo que hicieron. Solo para revisar que sí lo estén haciendo, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, señor. Ok, chicas, nos quedamos ahí porque tengo clase. No sé si ustedes, pero sí tengo otra clase. Entonces espero lo puedan realizar. Cualquier dudita sabe que me pueden preguntar, ¿verdad?